Decía que esta es la última clase de nuestra asignatura, de nuestra clase bíblica, Entiende tu Biblia. Y la idea de el tema de esta clase será cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas. Hemos estado estudiando cómo entender la Biblia. Hemos estado viendo formas en que la Biblia puede ser correctamente entendida. Y es mi deseo que esas maneras, esas recomendaciones sean utilizadas para el provecho espiritual de nosotros. Sin embargo, todo eso estaría de alguna manera cojo, de alguna manera falto, si nos quedáramos solamente en el entendimiento de la Biblia. Si nos quedáramos solamente en conocer qué dice el texto, qué significa el texto, eso es bueno, es provechoso, pero no es suficiente. Hay algo que tenemos que hacer con lo que hemos aprendido, algo que tenemos que hacer con lo que hemos entendido de la Biblia. De lo contrario, nos convertiríamos en algo parecido a los fariseos, cuyo entendimiento de la Escritura era muy bueno, conocían las Escrituras. El problema radicaba en la aplicación de las Escrituras, en el poner en práctica la Biblia. De manera que yo espero que esta clase sirva como un estímulo para nosotros llevar la Biblia a la vida práctica, a nuestras vidas diarias, que es el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes que eso, déjenme ponerles por delante los retos que presenta la aplicación de la Biblia. Y como dicen por ahí, para ejemplo, un botón, yo tengo aquí 2 botones, para representar el reto que representa interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Si, por ejemplo, yo estuviese leyendo Levítico, capítulo 19, versículo 19, dice: mis estatutos guardaréis, no ayuntaréis 2 clases distintas de tu ganado, no sembraréis tu campo con 2 clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de 2 clases de material. Para los que pudieran haber pensado antes de iniciar que la aplicación es relativamente fácil, o que es automática, o que no requiere un estudio adicional, simplemente tú tomas la Biblia y la llevas a la vida. ¿Cómo llevamos a la vida este pasaje? ¿Quiénes de ustedes están vestidos hoy con 2 mezclas de materiales, o como dice la Reina Valera, 2 mezclas de hilos? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado antes de comprar una ropa si tienen mezclas de hilos? Porque la Biblia dice que no debemos vestirnos de esa manera. Lucas 22:36. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Quiénes tienen espada aquí? Es decir, que no estamos obedeciendo este pasaje de la Escritura. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Aplicar la Biblia a nuestras vidas hoy, en el tiempo presente, no es tan, no quiero decir fácil, porque no es difícil, pero no es tan simple. Hay aspectos de la aplicación que tenemos que determinar antes de ponernos a practicar el pasaje en cuestión. Y estos ejemplos creo que representan esos retos de la aplicación. Pero como decía al inicio, la aplicación tiene que venir después de la interpretación. Nosotros hemos dado hasta ahora 11 clases de cómo interpretar la Biblia, y la idea es, en la interpretación, entender qué fue lo que el autor bíblico quiso comunicar a sus lectores u oyentes originales. Si pueden colocar el gráfico siguiente, por favor. La interpretación sirve de base para la aplicación. Yo tengo que interpretar bien la Biblia antes de poder aplicarla bien. Es como el fundamento
la zapata que se echa antes de la aplicación. Luego de una correcta interpretación de la Biblia, luego de que yo entiendo lo que el autor quiso decir a sus destinatarios y el significado teológico que tuvo ese pasaje, yo estoy listo para relacionar ese pasaje con mi vida presente. Y eso es lo que podríamos definir como la aplicación: tomar el significado original del texto e identificar maneras de ponerlo en práctica en nuestra vida presente, actual. Pero como está ahí en la pantalla, la interpretación precede a la aplicación. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todas estas clases. Y por eso es que la última de las clases corresponde con la aplicación. ¿Por qué es importante la aplicación? Bueno, al menos por dos aspectos. En primer lugar, la bendición de Dios está en la obediencia, no en el mero conocimiento de la palabra. La bendición está en la obediencia. En Deuteronomio se puso por delante los mandamientos de Dios y se les dijo que la bendición vendría con la obediencia de los mandamientos, no con el oír los mandamientos ni el conocer los mandamientos, sino en cumplir los mandamientos. Santiago, por ejemplo, dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que llevemos la palabra a la vida. Pero en segundo lugar, el mensaje de las Escrituras no es solo relevante para los lectores originales, sino que también lo es para todas las futuras generaciones. Mucha gente entiende que la Biblia es un libro arcaico, desfasado, antiguo. La Biblia dice todo lo contrario. Dios dice todo lo contrario. La Biblia es relevante hoy como el periódico de la mañana. De hecho, más relevante que el periódico de la mañana. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, que estas cosas que se escribieron antes, hace 2000, 3000 años atrás, se escribieron como ejemplo para nosotros. Y muchos de esos mandamientos son explícitamente para nosotros también. De hecho, la gran mayoría. Así que la interpretación precede a la aplicación y la aplicación es la llave para la bendición de Dios en nuestras vidas. Howard Hendricks, un peculiar maestro de las Escrituras, lo dijo de esta manera: la interpretación sin aplicación equivale a aborto. En otras palabras, cada vez que observas e interpretas, pero no aplicas, realizas un aborto de las Escrituras en términos de su propósito. Dios quiere que demos a luz obediencia. Si no lo hacemos, estamos de alguna manera abortando las Escrituras. Ahora bien, lo que yo quiero mostrarles en esta mañana es un modelo de cómo aplicar la Biblia. Ya presentaba al principio que aplicar no es tan simple. Hay pasajes de la Escritura que yo los tomo y se hace complejo o interesante, en muchos casos, aplicarlo de la misma manera que se aplicó hace 3000 años. ¿Cómo yo debería aplicar la Biblia? ¿Cuál debería ser mi aproximación, mi método? Bueno, yo quiero mostrarles en primer lugar el modelo que encontramos en la propia Biblia y luego ayudarnos a llevarlo a cabo. Miren, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. El pasaje dice: no pondrás bozal al buey mientras trilla. Todos probablemente hemos escuchado este pasaje, probablemente más desde la perspectiva del Nuevo Testamento, pero esto es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de Moisés. Pablo tomó este pasaje y lo aplicó a su realidad en aquel entonces, hace 2000 años. Pero podemos tomar la manera como Pablo aplicó ese pasaje y reproducirla con los demás pasajes de la Biblia. Me explico. Cuando Pablo cita este texto, lo hace en 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11. Dice: ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Y aquí viene el pasaje. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este texto? Bueno, él ha tomado un pasaje del Antiguo Testamento de una época distante a la suya, una época diferente en cierta manera, no totalmente, pero diferente, y lo ha aplicado a su realidad presente. Y lo ha hecho por medio de 3 pasos, que son los 3 pasos que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y los pasos son los siguientes. En primer lugar, lo que Pablo ha hecho es entender la situación original del texto. Él se fue al pasaje en cuestión, habla de que fue escrito bajo la ley, y la idea del texto en el contexto original de Deuteronomio capítulo 25 es que los bueyes tienen derecho a comer de su trabajo. Pablo ha entendido la situación del pasaje a sus oyentes y lectores originales. Pero Pablo ha ido un poco más allá y ha elaborado un principio general a partir de la enseñanza original del texto. ¿Y cuál es el principio general? Un trabajador tiene derecho a una paga. Tomando la idea, el significado original del pasaje, Pablo ha elaborado un principio que se puede aplicar no solamente en la situación de los bueyes, sino en cualquier otra situación. Pero en tercer lugar, Pablo ha aplicado el principio a su propia situación, a su situación actual. Los ministros tienen derecho a un salario. Así que esta es la fórmula para interpretar correctamente y luego aplicar la Biblia a nuestras vidas. En primer lugar, entiende la situación original del texto, cualquiera que sea, elabora un principio general y luego sencillamente aplica el principio general a tu propia situación. Obviamente, cada una de estas cosas tiene sus intríngulis. Y es lo que yo quiero hacer ahora a continuación. ¿Cómo lograr cada una de estas fases? En primer lugar, entiende la situación original. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, parte de lo que hemos hecho durante las 11 semanas anteriores. Yo entiendo la situación original de un texto, cualquiera de la Escritura, entendiendo su trasfondo histórico-cultural o contexto histórico, entendiendo el tipo de literatura de que se trata, estudiando el contexto inmediato u orbital. ¿Recuerdan cuando hablamos de los pasajes que se encuentran alrededor del texto, que están englobados en palabras, frases, oraciones, párrafos, libros, etcétera? Consultando pasajes paralelos, buscando lo que el escritor en cuestión ha dicho en otros lugares de la Biblia u otros escritores han dicho del mismo tema en otros lugares, comprendiendo el significado de las palabras y todo lo que eso implica, y naturalmente también consultando a otros que han estudiado profundamente el tema, entiéndase, consultando comentarios, diccionarios, enciclopedias, Biblias de estudio. Y naturalmente, recuerden, esa es la última fase. No debería comenzar con consultar fuentes, sino más bien yo por mí mismo tratar de descubrir el significado del pasaje. Así que lo primero para yo entender la situación original y que me va a permitir a mí aplicar la Biblia a mi vida es entender qué significó para los lectores originales el entonces a ellos. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de eso? Pero también hay preguntas trascendentales que yo debería hacerles al pasaje para tratar de entender esa situación.
¿Qué pretendía el autor que hicieran los lectores? ¿Cuál era el objetivo que el autor bíblico tenía para con sus escritos? ¿Qué quería lograr en ellos? Obviamente el autor bíblico no siempre dice explícitamente ese propósito. A veces sí, como en el caso del Evangelio de Juan, pero la mayoría de las veces yo tengo que descubrir ese propósito. ¿Existe una orden que yo deba obedecer en este pasaje? ¿Hay algún mandamiento en el texto que yo pueda obedecer? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los mandamientos en el Pentateuco, no matarás, no cometerás adulterio. Es muy claro que hay un mandamiento a obedecer. Es muy evidente, pero no en todas las clases de literatura está tan evidente. En la narración, en la poesía, no es tan fácil de identificar. ¿Existe algún ejemplo que yo deba seguir? Cuando yo voy a aplicar la Biblia, yo debería preguntarme, ¿hay algún ejemplo para yo seguir? ¿Algo que yo pueda imitar aquí en este pasaje? Y eso pasa mucho con la literatura narrativa de las Escrituras. Yo podría preguntarme, al leer una historia de la Biblia, ¿qué puedo sacar de ella? ¿Qué puedo imitar? ¿Hay alguna promesa que yo pueda reclamar en este pasaje? También en la literatura profética abundan las promesas, pero no solamente en la literatura profética. Yo debería identificar qué promesas hay en los textos que yo pueda reclamar en mi vida presente, en mi vida actual. ¿Hay una advertencia a la que prestar atención o una enseñanza a la que actuar? ¿Existe una oración para orar? Y aquí los salmos son preciosos para eso. Las oraciones de los salmos son invitaciones a nosotros para orar estos salmos. De hecho, hay libros escritos acerca de eso, orando los salmos. ¿Cómo nosotros podemos tomar esas oraciones y aplicarlas a nuestras propias realidades? Eso es muy provechoso también. ¿Hay algún error a evitar? Dijimos que una pregunta es, ¿hay algún ejemplo a seguir? Pero por igual, ¿hay algún error que yo deba evitar? ¿Algún ejemplo negativo que yo deba evitar en mi vida personal? Esas son preguntas que me van a ayudar a entender la situación original en la que el pasaje se dio a sus lectores y poder entonces desde ahí aplicar el pasaje a mi vida. Escuchen lo que dice este autor. El significado original ha de preservarse fielmente en el proceso de adaptación a la situación del hombre moderno. Únicamente a partir del significado y sin perderlo de vista puede avanzarse en la tarea de aproximar el mensaje de antaño al mundo de nuestros días. Y aquí he sido bastante enfático y quizás redundante, pero es para evitar el peligro de aplicar la Biblia de una forma que está totalmente divorciada del pensamiento del autor bíblico. Y el autor bíblico implica al Espíritu Santo que inspiró a los autores humanos. Nosotros deberíamos partir desde ahí. En segundo lugar, el segundo paso para aplicar la Biblia a nuestras vidas es elaborar un principio general. Y para esto yo debería hacer 3 preguntas. En primer lugar, ¿declara el autor bíblico un principio general? Antes de yo empezar a elaborar un principio por mí mismo, antes de yo comenzar a idear, yo debería descubrir. El autor ya describe, explica el principio que yo debería aplicar, porque a veces sucede eso. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 13, Pablo habla de evitar carne sacrificada a los ídolos. Y el pasaje es muy claro en relación a que el creyente debería evitar este tipo de alimentos. Pero en el capítulo 8 también Pablo comienza con un principio general, con una idea que puede ser aplicada. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo escribe un principio general, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, que puede ser aplicado en otras circunstancias, en otras situaciones, aparte de la presente. La segunda pregunta es, ¿por qué fue dada la instrucción?
¿Cuál fue el motivo que provocó la instrucción? Gálatas 5, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice eso? Tan solo tenemos que leer el versículo siguiente, versículo 4. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. La razón por la que Pablo da esa instrucción es que el que piensa justificarse por medio de la ley no podrá justificarse por la gracia, por tanto está condenado, perdido en sus propios pecados. Entender eso nos va a ayudar grandemente, enormemente a aplicar la Biblia de manera correcta, porque me ayudará a entender qué era lo que el autor buscaba que sus lectores hicieran. Que, ¿saben qué? Es lo mismo que él quiere que nosotros hagamos, casi con toda probabilidad. Tercera pregunta, ¿revela el contexto más amplio algún principio? Capítulo 6 de Efesios. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. En el contexto del pasaje, el autor revela este principio. Tenemos que ir al capítulo 5, un capítulo antes, cuando dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La instrucción por la cual se le da la enseñanza o la orden de que los siervos deben someterse a sus amos es que nosotros debemos someternos todos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, que no solamente aplica a los siervos, sino que todos nosotros debemos someternos sin importar si somos siervos o no. De modo que ese pasaje puede ser aplicado por esa vía. Ahora bien, el tercer paso, que será en el cual dedicaré mayor cantidad de tiempo, una vez visto entender la situación original y elaborar un principio general, yo debería aplicar el principio general a la situación actual, a mi presente. ¿Cómo yo hago eso? También con algunas preguntas relevantes. ¿Presenta un principio teológico o moral que la Biblia ofrece en otros lugares? Es decir, yo estoy leyendo cualquier pasaje, probablemente del Antiguo Testamento, y no sé cómo aplicarlo, como el que les leí al principio de vestir dos tipos de hilos diferentes en la ropa. ¿Cómo yo aplico eso? Una pregunta que me da luz, que me ayuda a aplicar un texto como ese es esta. ¿Ese pasaje en cuestión presenta algún principio teológico o moral que otras partes de la Biblia dejen en evidencia? Por ejemplo, un pasaje parecido. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tus mies, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Cómo yo aplico un pasaje como eso si yo no tengo viña? Yo no tengo tierra. Apenas he ido al campo unas cuantas veces. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con un texto como ese? ¿No tiene trascendencia para mi vida? ¿Ese pasaje es irrelevante para mí? Por supuesto que no. Porque hay otros pasajes en la Biblia cuyo principio teológico es el mismo que este pasaje en particular. Como por ejemplo en Romanos capítulo 12 que dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La idea de ambos pasajes es la misma. ¿Cuál es? Y no es retórica la pregunta. Los he notado bastante callados. Compartir con el otro. De modo que el primer pasaje no es tan abstracto cuando yo entiendo el principio teológico detrás. Es que yo debería compartir con el necesitado de lo que yo tengo, de lo que tengo en abundancia. Para un judío del Antiguo Testamento era de la forma que el pasaje de Levítico lo presenta. No rebuscarás tu viña. ¿Qué significaba eso? ¿Alguna vez a usted se le ha caído un menudo en un lugar y dice, déjale eso a los que barren? Era eso.
Déjale eso a los que lo necesitan. No recoja tanto. Los frutos que estaban caídos, tú recoges unos cuantos, pero no te obsesiones por recogerlo todo, porque hay gente que lo va a necesitar. De la misma manera nosotros, ¿cómo aplicamos eso? Tenemos en nuestras casas probablemente cosas que nos sobran. Tenemos probablemente nuestro closet lleno de cosas que muchas de ellas no nos ponemos. Este pasaje puede ser aplicado yo compartiendo con los necesitados, con otros que sí lo necesitan, de esa abundancia que el Señor me ha dado. Así que esta pregunta puede ser una buena forma de comenzar con un texto que en principio parece no tener ninguna manera de aplicarlo a mi vida presente. Pregúntate, ¿el principio teológico o moral que ofrece este pasaje está en otros lugares de forma más explícita? Pero hay una segunda pregunta. ¿Se contradice su enseñanza en otros lugares mostrando que se limitaba a situaciones excepcionales? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay pasajes de la Escritura que yo no tengo que aplicar. Y te dirá, ¿cómo así? Sí. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, tráeme el capote y los pergaminos, yo no tengo que aplicarlo. De hecho, yo no podría aplicarlo aunque quisiera. ¿Cómo yo voy a llevarle el capote y los pergaminos a Pablo? Eso no es un pasaje que yo pueda aplicar a mi vida. Y así hay otros, obviamente, mucho menos obvios que ese. ¿Qué tal Génesis 22? Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos de ustedes han tratado de poner en práctica este pasaje? Nadie se siente aludido de no obedecer este pasaje. ¿Quiere Dios que sacrifiquemos a nuestros hijos, o al menos al primogénito de nuestros hijos? Hay otras partes de la Escritura que nos muestran que esta estipulación, esta orden, este comando, este mandamiento fue una excepcionalidad. Es decir, no es para ser aplicado por todos y cada uno de nosotros. Antes de eso, déjenme leer, tampoco darás a tu hijo, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que muestran que Dios aborrece el sacrificio humano. De modo que la orden de sacrificar a Isaac era excepcional. Y de hecho el pasaje en cuestión nos muestra que Dios no tenía la intención de que él sacrificara a su hijo. Era para dejar en evidencia la fe de Abraham. Tampoco para él conocerla, porque él la conocía, sino dejarla en evidencia. Para él y para su posteridad. Hermano, orquídea. Si podrías repetirlo ahora para que todos los demás lo escuchen. Excelente. Como cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo, tú y tu casa serán salvos. Muchas personas lo han malinterpretado, pero eso fue algo especial para el carcelero, no fue para todo el mundo. Excelente. La salvación es individual. Hay otras partes de la Biblia que dejan en evidencia eso también. Y seguro que cada uno de nosotros puede pensar en algún ejemplo, pero la idea es, hay porciones de las Escrituras que no debemos sentir el peso de aplicarla porque son excepcionales. Cuando Dios le dice a Oseas, cásate con mujer adúltera y ten hijos de ella, ¿es un mandamiento que yo deba obedecer? ¿Es algo que yo debería tratar de aplicar a mi vida? Déjame ver si encuentro una mujer adúltera y casarme con ella. No, es una situación excepcional, particular, y que en otras partes de la Biblia deja claramente evidenciado que Dios no le agrada y excepcionalmente lo permite por un propósito. Eso en cuanto a la segunda pregunta nos librará de tratar de poner en práctica pasajes que Dios no nos ha dicho que pongamos en práctica. La tercera pregunta es, ¿existe alguna condición explícita o implícita que limite su aplicación? Es decir, ¿yo debería aplicarla tal cual está ahí en la Escritura o hay algo que es condicional aquí? Por ejemplo,
Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mucha gente lee este pasaje y dice, todo lo que tú quieras, pídeselo a Dios y Él te lo dará. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y se hacen ideas y expectativas irreales acerca de lo que Dios ha prometido y terminan siendo defraudados. ¿Significa este pasaje que todo lo que Dios o todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo dará? ¿O hay en este mandamiento una condicional que restringe su aplicación? Por ejemplo, la encontramos un capítulo antes de leer Mateo 7, tendríamos que leer Mateo 6. Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Deberíamos orar, ¿cómo? Señor, hágase tu voluntad. De modo que cuando Cristo dice, pidan y se les os dará, se presupone que nuestra forma de orar esté permeada por buscar la voluntad de Dios. Igual en Juan, cuando dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Significa que sin excepción, cualquier cosa que yo le pida a Dios en el nombre de Jesús, ¿Él me lo va a conceder? No. En el libro de Juan también dice que pidamos sabiamente, que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que hay pasajes en la Escritura que tienen condiciones que restringen de alguna forma o limitan su aplicación. Y yo debería entender eso antes de tratar de aplicar. Y como pueden notar, para aplicar la Biblia se requiere entender la Biblia con la Biblia. Por eso los reformadores decían que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se entiende con ella misma. La Biblia explica la Biblia. Y yo debería tratar de buscar siempre esa explicación bíblica. Ahora, cuando vamos a aplicar la Biblia a nuestras vidas, a una circunstancia presente de nuestras vidas, tenemos tres alternativas. Podemos aplicar el principio a una situación idéntica, totalmente idéntica al texto bíblico. En muchos casos sucede. O podemos aplicar el principio a una situación comparable, parecida. O, en su defecto, podemos aplicar el principio a una situación totalmente diferente a la que el texto bíblico se refiere. Y esto también es importante entenderlo para que seamos sabios aplicando la palabra de Dios. Y yo quiero poner un ejemplo aquí. Está basado en Gálatas, capítulo 5, versículos 2 y 6. Y yo quiero leer el pasaje, porque no está en la pantalla, quiero leerlo textualmente, donde Pablo le da ciertas instrucciones a la iglesia de Galacia, versículos 2 al 6 de Gálatas. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Cómo yo podría aplicar este pasaje de Gálatas a mi vida, tomando en cuenta las situaciones parecidas, iguales o comparables? En primer lugar, en una situación idéntica, los cristianos no deberían circuncidarse. Si alguien te dice que te circuncide, obviamente Gálatas dice explícitamente que no me circuncide. Es muy fácil aplicarlo ahí, ¿verdad? Si alguien viene a nuestra casa y nos dice, para ser cristiano tienes que circuncidarte. Tengo Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 6, que lo dice explícitamente. Ahora bien, hay situaciones que no son idénticas, que son comparables. Cuando alguien viene y te procura o te invita a hacer ciertas cosas bajo las cuales y cumpliéndolas tú podrás ser salvo. Cuando alguien dice, si tú haces esto, tú serás salvo. Es decir, si tú guardas tales
preceptos, si tú guardas tales mandamientos, y nosotros todos nos criamos con la idea de que si yo obedezco la mayor parte de los mandamientos de Dios, yo voy a ser salvo. La Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia enseña que yo no puedo salvarme guardando la ley de Dios, porque sencillamente yo no puedo guardar la ley de Dios. Ningún ser humano puede hacerlo, solo Cristo lo hizo. De modo que en una situación comparable nadie puede ser justificado, no solamente circuncidándose, sino tratando de guardar algún aspecto de la ley, como no comer ciertos alimentos, guardar ciertos días de la semana. Y es lo que Pablo le dice a los cristianos de Colosas. Ahora, en una situación totalmente distinta, nadie puede ser aceptado por Dios mediante el esfuerzo humano, sino por la fe. Y eso aplica a otras religiones que tratan de hacer ciertas cosas, ciertas obras, ciertas acciones para ganarse el favor de Dios. La Biblia enseña, y se desprende de Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 6, que nadie puede hacerlo por medio de su esfuerzo personal, sino que Cristo ya logró eso mediante la muerte en la cruz, y yo debo creerlo y apropiarme de eso, no tratar de ganarme el favor de Dios. Pero noten como un pasaje que habla acerca de la circuncisión puede ser aplicado en contextos diferentes, tan solo extrayendo de él el principio teológico del texto, sin necesariamente el pasaje estar hablando de cada situación concreta, porque la Biblia no habla de cada situación posible. A veces uno quisiera un versículo que trate para cada situación de nuestra vida. Yo quiero un versículo que trate para cada aspecto de mi vida diaria. No, Dios no inspiró su palabra de esa manera. Yo debería extraer de la Biblia esos principios que son aplicables a cualquier situación presente en mi vida. Miren, por ejemplo, en el texto parecido de la comida sacrificada a los ídolos, cuando Pablo habla a los cristianos de Corintios que no coman carne sacrificada a los ídolos. Y podemos compararlo con una situación parecida, las bebidas alcohólicas, por ejemplo. En ambos casos, la libertad está presente en el cristiano. Los cristianos de Corinto tenían la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos. No tenían la prohibición de comerlo, tenían libertad. De la misma manera, los cristianos tenemos la libertad de beber bebidas alcohólicas. No hay una prohibición a tomar bebidas alcohólicas. Hay una prohibición a emborracharse, explícita. Pero a tomar, a probar, no hay una prohibición. Ahora bien, en ambas situaciones está el elemento de piedra de tropiezo. Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto fueron movidos o motivados a evitar la comida sacrificada a los ídolos, aunque Pablo lo dice textualmente, un ídolo nada es en el mundo, por sus hermanos cristianos que no lo veían de la misma manera y cuya conciencia iba a ser herida por estos. Aunque también hay que tener cuidado con la conciencia del otro, porque muchas veces sirve de dictador de la conducta ajena. Pero eso es otro tema. El punto es que en ambas circunstancias yo debería considerar el ejercicio de mi libertad bajo el parámetro de que la conciencia de otros puede ser herida. Yo podría tomarla, como podría no tomarla. Podría tomarla y ejercería mi libertad, o podría evitar tomarla para no herir la conciencia de otro hermano en Cristo. Fíjense cómo el pasaje no menciona las bebidas alcohólicas en ningún momento, al menos el pasaje de Corintios, pero la situación es tan parecida que yo puedo usar ese mismo pasaje para aplicar en el caso de las bebidas alcohólicas. Y así es que podemos hacer aplicación de las Escrituras, tomar situaciones en la Biblia cuya semejanza se aproxima a la situación de nuestra vida y tratar de extraer el principio general. Obviamente hubiese sido mucho más fácil que la Biblia dijera explícitamente en cada situación, como el caso de las bebidas alcohólicas, qué hacer. Pero repito, Dios no quiso inspirar su palabra de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo voy a cerrar con algunos
algunas directrices de cómo un pasaje puede ser aplicado a nuestra vida, un pasaje que no sabemos si es transcultural o no, pero antes quisiera saber si hay alguna duda respecto a lo que hemos compartido hasta ahora o algún comentario que pueda arrojar más luz. Voy a asumir que está todo claro. Quiero creerlo. Directrices para determinar si los mandamientos son transculturales o culturales. ¿Alguna vez te has preguntado si determinado mandamiento, determinada ordenanza o ejemplo bíblico es algo propio de una cultura en particular o aplica a todas las culturas de todas las épocas? ¿Quiénes se han hecho esa pregunta alguna vez? Es una pregunta importante y que vas a tener que responder en algún momento, probablemente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podríamos hacer para determinar eso? Para saber si algo es cultural o transcultural. Cuando algo es cultural es propio de una cultura específica, en una época específica. Cuando algo es transcultural es que aplica a toda la gente de todas las culturas. En primer lugar, cuando un principio transcultural se incorpora en una forma que era parte de los hábitos culturales de la época, puede modificarse la forma aun cuando el principio permanezca inmutable. Repito, cuando un principio que es transcultural, recuerde, el principio es transcultural, abarca a toda la gente, el principio, pero la forma de aplicar el principio puede ser cultural. En el caso del lavamiento de los pies, cuando Jesús toma la toalla y lava los pies de sus discípulos uno por uno, ¿cuál es el principio general aquí? Si tuviéramos que hacer el ejercicio que les estaba explicando anteriormente, ¿cuál sería el principio de ese texto de lavamiento de los pies? Alguien que se anime. Bueno, tengo una pareja que se ha animado. A ver. A ver, otra vez con el micrófono, porque no pude escuchar. Practicar la hospitalidad, la compasión, la generosidad, la Bien. amabilidad. La amabilidad, generosidad. Yo agregaría el servicio, estar dispuesto a servir. Servicio humilde, desinteresado. Ok, ese es el principio. ¿Y eso se puede aplicar solamente lavando los pies? Obviamente que no. Yo podría ser un siervo humilde, desinteresado, hospitalario, que pone a los demás por encima de sí mismo, con muchas otras acciones que no se limitan a lavar los pies de los demás. Obviamente, no significa que yo no deba lavar los pies a nadie, es decir, tampoco. Hay iglesias que, por ejemplo, practican el lavamiento de los pies. Entendemos que no es un mandamiento para todas las culturas. Hay un principio detrás que acabamos de decir y que puede ser aplicado yo invitando a una gente a mi casa que no tenga hogar, por ejemplo, y brindándole comida. O yo quedarme después de un evento en la iglesia y limpiar el edificio de la iglesia, por ejemplo. Yo puedo aplicar el mismo principio en mi propia cultura de otras maneras. Yo no debería limitarme a simplemente lavar los pies, porque en ese caso estaría diciendo, bueno, si no tengo la oportunidad de lavar los pies, no puedo practicar el principio que está en la Biblia. Evidentemente que no. En segundo lugar, cuando una práctica que era aceptada en una cultura pagana se prohíbe en las Escrituras, es probable que también sea prohibida en la cultura contemporánea, particularmente si el mandamiento se basa en la naturaleza moral de Dios. La prohibición del espiritismo, por ejemplo, era una prohibición cultural propia de una época sincrética en la que las influencias religiosas estaban muy palpables en el pueblo judío. ¿Nosotros tenemos la libertad de hacer eso? No. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando algo se prohibía en la cultura pagana, el ejemplo bíblico que tenemos es que era algo, o cuando algo de la cultura pagana se prohibía en las Escrituras, el ejemplo bíblico es que probablemente estaba en contra de los
preceptos del carácter de Dios. Y como dice ahí, principalmente si ese mandamiento se basa en la naturaleza de Dios. ¿Cómo yo distingo si algo es cultural o transcultural? ¿En qué se basa? ¿Se basa en el carácter de Dios, en su naturaleza? Porque el carácter de Dios no es cultural, es transcultural. Aplica a todas las personas de todas las épocas. Cuando Dios dice no mentirás, ¿eso era algo para los judíos de hace 3000 años? No, porque Dios es santo, Dios de toda verdad. Por tanto, mentir es malo en cualquier cultura. Yo podría hacerme esa pregunta para tratar de discernir. ¿Es cultural? ¿No es cultural? Y en tercer lugar, si un mandamiento fue dado solo a una iglesia, esto puede, y aquí quiero hacer énfasis en la palabra puede, indicar que pretendía ser solo una práctica local en vez de universal. Por ejemplo, la prohibición a que la mujer ore con la cabeza descubierta. Algunos han entendido, a la luz del contexto histórico y cultural en Corinto, que la mujer que llevaba la cabeza descubierta daba una imagen no apropiada, inmoral, asociada a las mujeres adúlteras o prostitutas. Probablemente Pablo estaba movido a evitarle a los hermanos de la iglesia de Corinto esa asociación, y por eso le pide a la mujer que no se descubra la cabeza. Notamos que Pablo no hace esa observación en otras iglesias, y es significativo, porque si es algo de carácter moral importante, pudiésemos esperar que apareciera en otros textos del Nuevo Testamento, tanto por Pablo como por otros de los apóstoles. Aunque tengo que hacer la observación, no necesariamente porque algo aparezca solo en una iglesia o en un libro del Nuevo Testamento significa que es cultural. Porque recuerden cuando estudiamos las cartas, que hablamos de que las cartas responden a una situación concreta. Responden a la necesidad de la iglesia en particular, de modo que el autor no estaba obligado o motivado a escribir todo lo que podía decir acerca de cualquier tema, sino aquellas cosas que esa iglesia en particular necesitaba. Alexis. Ahora, es importante recalcar el hecho de que, como la mayoría de las cartas se distribuían entre diversas iglesias, algunas cosas que no tocó, que era particular de otra iglesia, sí le aplicaba a otra iglesia. O sea que el principio permanecía. Sí, sí. Y las iglesias propias de su época, es decir, estaban en el mismo contexto histórico, no tenían el problema que tenemos de la distancia del tiempo, la cultura, el idioma. Por tanto, para ellos era mucho más natural diferenciar cuando algo era cultural y cuando algo era transcultural. Ellos no tenían el mismo problema que tenemos de la distancia. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario adicional? Acá. Sí, el tema de las malas palabras, ¿eso es algo cultural? ¿Qué piensan los demás? ¿Alguien podría responder esa pregunta? La Biblia enseña en diferentes lugares que las palabras que salen de nuestra boca deberían reflejar quiénes nosotros somos. En el sentido de que... Pero mi pregunta es, o sea, hay palabras que son buenas y hay palabras que son malas, pero la Biblia no dice cuáles son esas palabras. Ok, ya te entendí. Te refieres a las palabras en cuestión, determinar si una palabra es buena o mala. Ya te entendí. Obviamente, la Biblia no te va a dar un catálogo de palabras y te va a decir palabras buenas, menos buenas, palabras malas. Definitivamente que no. Tendremos que ejercer discernimiento, sabiduría, para saber qué palabras en nuestra cultura representan inmoralidad, qué palabras en nuestra cultura son obscenas. Esas palabras no deberíamos decirlas. O sea, las palabras corrompidas, ahora, ¿cuáles son las palabras corrompidas? Toca a cada cultura determinarlo. Ahora, hay palabras que definitivamente son inmorales en todas las culturas. ¿Por qué? A ver quién me responde. Porque tienen que ver con el carácter de Dios. Si algo está en contra de la naturaleza y el carácter de Dios, es inmoral.
el diseño de Dios, si está en contra de ese diseño, es inmoral. No importa que en una cultura X sea aceptable. Ese principio quizás te pueda ayudar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, acá. Si puedes decirlo alto. Ay, perdón, no te estoy escuchando, me imagino que los demás tampoco. Buenos días, hermanos, a todos. Es lo mismo que en aquel momento cuando el Señor le dijo a aquellos que decían ser seguidores de Él y que hacían lo que Él hacía. Él le dijo en su momento que eran hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces hay personas que hacen maldad y por eso tú no puedes decirle maldito o maldecirlo, porque eso va con como tú decías, el carácter y la sabiduría que el Señor te pueda dar para tú darle testimonio a esa persona de lo que es incorrecto o inmoral. Ok, gracias. Sí, hermano aquí otra vez. Yo digo que para la cuestión de la cultura, si usted está de acuerdo, lo que es muy importante saber que hay 3 tipos de leyes. La ley ceremonial, que ya no está vigente, la ley cultural, la ley que fue dada para el pueblo de Dios, pero la ley moral sigue estando presente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Excelente. Porque eso nunca se va a abolir. Así es. El reto ahí es identificar cuáles aspectos son correspondientes a la ley moral. La ley ceremonial está básicamente clara, pero no siempre es tan fácil de identificar qué aspectos están de acuerdo con la ley moral. Pero siempre que algo esté basado, fundamentado en el carácter inmutable de Dios, eso es transcultural. Hágase la pregunta, ¿cómo ve Dios eso? ¿Viola algún aspecto de su persona, de su diseño en la creación, por ejemplo? Y las preguntas que ya cité anteriormente. Bueno, aquí yo les tengo una tarea para que ustedes las hagan en sus casas. Obviamente aquí no tendremos el tiempo para hacerlo, pero la idea es tomar un pasaje muy conocido, de los pasajes más conocidos de la Biblia y de los pasajes más mal aplicados de la Biblia. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha enseñado casi cualquier cosa en base a ese pasaje y se ha aplicado de todas las maneras erradas posibles. Lo que yo quiero es que usted tome ese pasaje y los principios aprendidos en la clase de hoy, obviamente usted tendrá esta clase también disponible a través del código QR. Trate de hacer este ejercicio, entienda la situación original que motivó esta expresión del apóstol Pablo. En segundo lugar, elabore un principio general a partir de esa situación y luego aplique ese principio a una situación similar, suya, particular. Y vamos a ver cómo les va. No les voy a pedir que me la entreguen, pero les servirá de utilidad, yo creo, para crecer en esta parte del estudio de la Biblia, la aplicación. Mis hermanos, de esta manera yo llego al final de la clase Entiende tu Biblia, y quiero compartir con ustedes algo que me han pedido en diferentes ocasiones, tanto aquí como de forma individual, algunos libros sobre el tema de la interpretación de la Biblia. Yo tengo aquí un top 10, al menos de los libros en español, de libros que les pueden servir de utilidad. Si alguno de ustedes quisiera comprar o adquirir alguno de estos libros, sería muy bueno para su estudio posterior. Desde el principio les dije, esta clase no va a ser experto a nadie. En 1 hora semanal nadie se hace experto en nada. De manera que esto ha sido un estímulo, una forma de estimular a seguir estudiando el tema. Y si usted quiere seguir estudiando, algunos de estos libros serán herramientas muy útiles. Algunos son clásicos, como por ejemplo la hermenéutica de Berkhoff, la de Terry, la de José Martínez. Son clásicos del tema. Otros son un poquito más actuales, más recientes. Si usted tendría que adquirir uno solamente, si usted dice, bueno, ¿cuál? Porque no puedo tenerlos todos, obviamente. ¿Cuál debería adquirir? Bueno, yo tengo aquí en el mismo orden en que están, es mi preferencia, el 1, el 2 o el 3. Y si quiere el 4 o el 5. Pero si tiene que adquirir un solo, adquiere el 1.
Es un material bastante denso, de hecho, tiene más de 600 páginas y es un poquito costoso. Pero los que no pueden adquirir el 2, que está escrito de una manera más amigable y también es muy bueno. Ha servido de base para mucho de lo que yo he utilizado en estas clases. Y el 3, Hermenéutica de Wilkler, es también muy bueno si usted tiene la responsabilidad de enseñar regularmente. También le ayudaría bastante a los que tienen esa responsabilidad. Pero cualquiera de esos es un material muy bueno. Si usted quiere comenzar, porque usted no tiene experiencia en el tema y no quiere entrar a las profundidades inmediatamente, Cómo estudiar la Biblia de R.C. Sproul es muy bueno para empezar. Por igual, la interpretación bíblica de Howard Hendricks, un excelente escritor. Y ese que dice 40 preguntas sobre cómo interpretar la Biblia. Son materiales introductorios también muy buenos. Lectura eficaz de Gordon Fee por igual. Pero cualquiera les servirá. Y como de costumbre, la clase estará a través del siguiente código QR. No solamente esta clase, sino las 11 anteriores. Mis hermanos, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por su atención y por su abundante retroalimentación, que ha sido muy buena. No quisiera que esta clase haya sido una carga para muchos, porque les haga sentir que no pueden o que es demasiado. Recuerde, no tienes que poner todo esto en práctica el mismo día, ni todo a la vez. Es tomar alguna de estas cosas y decidir practicarla intencionalmente, luego tomar otras y hacer lo mismo. Y al final, recuerda que nada de esto garantiza la correcta interpretación de la Biblia si el Espíritu Santo no mora en ti y te guía a la verdad. No puedes pretender depender de herramientas y materiales. Depende del Espíritu Santo. Esa es nuestra dependencia.